Hola, Astures, soy Iván Armesto. El de Gran Hermano. El bueno, el uno. Nominado. Fui de los primeros que entré ahí, que metiste en la casa y luego chavente. Bueno, como hacen ahora los bancos. Gran Hermano. Expulsado. Te nomino. Nominado. El que tengo aquí colgado. En la mi edición salía María José Galera, el carapijo este de Jorge Berrocal. Sí, el gordo este que tenía cara pánfilo. ¡Que me pone la piedra encima! En la mi edición estaba Ismael Beiro. Sí. Este que tenía menos luces que un barco pirata. Y además parecía que hablaba con una zapatilla en la boca. Pues yo llegué a la final y quedé entre los 3 primeros, ¿oíste? Hicieronme esto, ¿eh? La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa María José Galera. La gente critica a Gran Hermano, pero por envidia, ¿eh? Porque para entrar hay que hacer un casting de la de su madre. 1. Facilidad de palabra. Mi mamá me mima. 2. Ser ocurrente y con chispa. Ahí sí voy con lo que te doy. Y 3. Tener mucha cultura. 1, 2, 3. Básicamente, puede resumirse en que si no tienes la ESO, o ya es transexual, enano o cabra, entres en la casa. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Jorge Berrocal. Lo más importante para ganar Gran Hermano y esto: pactos. Los pactos y compincharse uno con otro para jorobar a un tercero. Vamos, como los políticos. Edredone. Para allá voy con lo que te doy. Confesionario. Ay, que no puedo más, Rupert. No puedo más. ¡Que me cago! ¿Y la clave? Nominaciones. Nomino al carapijo este porque me comió los faves. Nomino a la cachonda aquella porque me dijo que me olió el aliento. Bueno, eso era verdad. Lo bueno de Gran Hermano es que cuando sales tienes un mundo lleno de posibilidades. Acabar en Sálvame, ser portada de Interview, dir pa' Villabona. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Iván Armesto. Iván Armesto. ¡Iván Armesto! ¡Iván! ¡Iván, que te pires! Pero bueno, tío, ¿qué? Que te pires, coño, te estamos echando, joder. Pabila, vais. Venga, pírate, coño, pesado. Mi madre, tío.